Además, la úlcera venosa pues, normalmente está por arriba del maleolo. Y esta es una lesión que inició en la planta del pie. Inició en la planta del pie, tiene ausencia de vello. Pues, ¿cómo sabemos si tiene ausencia de vello o no? Revisamos la otra pierna. ¿Sale? Si no revisamos la otra pierna, pues, ¿qué tal que el señor siempre fue lampiño? ¿Usted era peludo de las piernas? No. Ahí está, ¿no? Miren, entonces, pues sí, la ausencia del vello efectivamente es una característica, pero no necesariamente aquí. La uña, ¿será onicomicosis o será enfermedad arterial? Las dos. ¿Cómo podemos diferenciar? Hablan de una uñas en carilla de reloj. La verdad no las había escuchado, pero a ver, platíquenos más de esas uñas. Pues bueno, ya las escuché desde la facultad, Ajá. que se hacen cóncavas. Okay. ¿Para la onicomicosis o para No, para la arterial. Okay. E incluso se hacen los dedos en... ¿Y la uña del tercer ortejo está así? No. Entonces, No, es micosis. micosis. Entonces, este ejercicio precisamente es para eso. No todos los datos, aunque estén, son positivos. ¿Hay ausencia de vello? Sí hay ausencia de vello, pero ¿por qué tan fina? ¿Hay alteraciones en las uñas? Sí, pero porque tiene onicomicosis. Y son cosas que sí nos podrían hacer sospechar de una enfermedad arterial, pero que realmente no. Pacientes sientan el pulso. ¿Dónde se siente el pulso? De entre una línea imaginaria entre el segundo y tercer ortejo, hacemos hacia la cara anterior del maleolo y ese es el trayecto de nuestra arteria dorsal. Siempre con 3 dedos completamente alineados y con los pulpejos hacemos una presión suave. Si presionamos de más, ocluimos el pulso y ya no vamos a sentir. ¿Sale? Entonces, el señor Agustín no tiene enfermedad arterial periférica. Es nada más un pie diabético neuropático. ¿Sale? Pisaba mal, tuvo una lesión en la planta del pie y esa lesión en la planta del pie se infectó y se hizo un absceso. Él fue tratado mediante aseo quirúrgico, desbridación y colocación de terapias BAC hace que 2 meses. Sí. Y miren, El 1 de mayo fue el día que se la... 1 de mayo. Entonces, Perdón, premisa con un piquete de un clavo. Ah, discúlpenme, ahí ya no me acordaba tan perfectamente. Es que esto lo hago de memoria de cuando Sí. lo vi hace 2 meses. Entonces, no porque tenga una herida ahí, es arterial forzosamente o venosa forzosamente. Aunque cumpla algunas características, siempre tenemos que ir más allá. No todos los pacientes con heridas van a ser vasculares. Eso es lo que platicábamos hace rato. Y lo que yo les decía, una herida de estas bien drenada, bien desbridada, sin tejido infectado, sin tejido de necrosis, pues tiene todo para salir adelante, siempre y cuando cuidemos lo metabólico, cuidemos lo integral. Si el paciente no tiene buen control glucémico, pues no va a mejorar. Si el paciente no tiene buena dieta, si no consume las suficientes proteínas, pues esto no va a cicatrizar. Y ahora, ya que esto cierre y le digan que ya empiece a apoyar el pie de forma normal, pues una ortesis. Porque sí se modificó ya por la pura cicatrización el arco del pie. Entonces necesitamos asegurarnos que no pase nada y lo más importante, en este caso, la educación. Revisar todos los días los zapatos, que no tenga piedras, que no tenga clavos, que el zapato no esté gastado, si ya se desgastó, cambiarlo, que los bordes del zapato no lastimen el pie y hacer todo el protocolo del estudio del pie diabético. Su prueba de monofilamento para valorar si no empieza ya con datos de neuropatía y si empieza ya con datos de neuropatía, pues entonces su ortesis para prevenir la deformidad del pie de Charcot. El pie de Charcot difícilmente se va a presentar a estas alturas. ¿Cuántos años digo? ¿76? Sí. 77 años. Realmente si tuviera pie de Charcot ya lo hubiera presentado. Y el pie de Charcot tiene una característica que es que se puede presentar aproximadamente a los 10 años de la diabetes, aún en pacientes que han tenido buen control.
y todavía la fisiopatología no está muy bien conocida ni muy bien definida. Entonces, aún pacientes con buenos niveles de glucemia pueden tener deformidad. Entonces, ahí es cuando tenemos que apoyarnos de las ortesis para disminuir la deformidad al máximo y que no se le caiga completamente el arco en el pie, que no tenga alteraciones, que apoye todavía de forma correcta y estársela renovando. Cada que el pie se empiece a deformar, renovar la plantilla, renovar la plantilla, renovar la plantilla y pues proteger muy bien tanto el entorno como el pie. ¿Qué tipo de terapia usarían, por ejemplo? Hablemos de cuando traía el absceso, se drenó y era algo infectado. En él se utilizó terapia VAC, pero si fuera tal vez una herida un poco más superficial, o que no fuera en la planta del pie, ¿qué tipo de apósitos se atreverían a utilizar? De ¿De plata? un Sorbac. Ya ¿Un sea Sorbac? en apósitos si está muy curativo. Excelente. ¿Algún otro? ¿El Bactigras no les gusta? Entonces, Pero si está muy exudativo se puede. si está muy exudativo, sobre todo el Sorbac o algunos, o sea, los Un apósito secundario. Ajá, todos los que sean absorbentes, los hidrogeles o ese tipo de apósitos es lo mejor para una herida exudativa. Pero estamos aquí viendo, y aquí es donde les digo que luego me trago mis palabras después, pero yo en lo personal creo que ninguna herida debe estar muy exudativa. Debe haber alguna excepción. Y si tenemos una excepción, pues lo mejor es ponerle un VAC. Pero normalmente si nosotros hicimos un buen drenaje, quitamos todo el tejido purulento, quitamos todo el tejido de fibrina, es muy difícil que tengamos una herida muy exudativa. Entonces, yo siempre recomiendo el aseo. En esas etapas, pues es cuando viene el Ulcoderma, el Aquaseptic, el Estericide, todos los que tienen componente de lisis, todos los que son líticos, nos funcionan muy bien en esa etapa. Porque pues en ocasiones, por más que nosotros queramos desbridar, pues, siempre queda algo de fibrina, siempre queda algún tendoncito o alguna cápsula articular, y entonces eso darle el tratamiento, y estos tipo de geles o productos nos puede ayudar a limpiar un poco la herida. La ventaja de utilizar un parche en heridas de este tipo es que mantiene la herida en los mejores aspectos locales para favorecer el cierre. Nosotros, para que una herida pueda mejorar, necesitamos mantenerla limpia. Bueno, primero necesitamos tratar la enfermedad de base, en el entendido de que a partir de ahorita la enfermedad de base ya va a estar controlada en todos los pacientes, me la voy a brincar, ¿sale? Pero siempre recuerden la enfermedad de base. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una herida limpia, tener una herida que ya no tenga exudado, tener una herida que tenga la humedad suficiente para cicatrizar y que tenga también propiedades regenerativas, ¿no? Este tipo de parches, por ejemplo el de plata, pues nos sirve mucho, sobre todo en las etapas iniciales cuando está todavía con sospecha de infección. Recordemos que todo pie diabético es polibacteriano, entonces aunque nuestro cultivo nos diga que no tiene muchas bacterias, hay que tratarlo como que esté infectado. Aunque sea una pequeña cortada, pues siempre vigilarla. Tal vez no dar antibiótico de entrada, pero sí al menos mandarle su aseo todos los días, su buena higiene y algunas 2-3 citas continuas para vigilar que esto no se empiece a infectar. Y si nosotros ya vemos los cambios, pues entonces sí, terapia con antibiótico más todo lo que vayamos a colocar superficial. Entonces todos los parches que actúan sobre la infección realmente son parches que debemos utilizar por periodos, espero, cortos. Porque si nosotros los estamos utilizando por mucho tiempo, por muchas semanas, significa que no hemos controlado bien la infección de nuestro paciente. Una herida infectada pues debe resolverse en los primeros 14 días, porque tenemos o que lavarlo, o que limpiarlo, o darle antibiótico, controlarle su azúcar, pero que eso ya no esté infectado. Estoy de acuerdo que puede haber heridas crónicas,
pero no crónicamente infectadas. ¿Se me explico? Entonces, tenemos que resolver la infección, utilizar todas las herramientas que tenemos, tanto sistémicas como tópicas. Los parches que comentaron están perfectos. Y pues recordar que hay también dos formas: el estarlo haciendo nosotros o enseñarle a la familia a hacer el cambio. La segunda opción yo se las propongo para pacientes de difícil acceso. Para pacientes, por ejemplo, en mi caso, que me vienen a ver de Ciudad Altamirano, pues evidentemente yo no lo voy a citar 3 veces a la semana para cambiarle el parche. Ahí es cuando más bien este tipo de foros nos ayudan mucho a nosotros como angiólogos, porque entonces, ¿de dónde viene? No, pues de Zitácuaro. Ah, pues mire, justo conocí al doctor, que él tiene entrenamiento en manejo de heridas, vaya con él. O al enfermero. Ya nos están sacando. Bueno, para que vean que no es por ese lado, yo no veo heridas en mi consultorio. O sea, le decía a Willy, si quieren platicar de apósitos, de productos y todo, platiquen con los enfermeros. O sea, ellos saben, les aseguro que ellos ya saben más que yo. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me gusta mantener una consulta muy orgánica, es decir, pacientes vasculares. A mí no me gusta guardar en mi consulta pacientes de otras cosas, porque si de por sí los espacios están a 1 o 2 semanas, si todavía me quedo la celulitis, si me quedo las neuropatías, si me quedo los pies del Charcot y me quedo todas las heridas, pues no me voy a dormir en mi casa nunca. Entonces, yo en lo personal, con quien trabajo esto es con enfermería, y cada que me llega un paciente lo valoramos, le damos la orientación necesaria, todo lo vascular y a su clínica de heridas. A mí yo no manejo clínica de heridas en mi consultorio, no manejo ningún apósito, ningún parche, solamente los que nos trae el paciente, eso se le coloca, porque precisamente no me gusta cruzar información. Luego, ¿qué pasa? Que llegan conmigo y no, ya no usen de plata, mejor pónganse de maquillaje o acero. Y llegan y acá y no, pues déjame le vuelvo a poner de plata. No, pues cómo, si el doctor me dijo que ya no, mire, y se empiezan los problemas de comunicación. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las veces la clínica ya sabe más del apósito que yo. Entonces les digo, mire, de eso son expertos. Lo que ellos decidan, yo estoy completamente de acuerdo. Yo le ayudo con mucho gusto con lo médico que corresponde a mi especialidad, que es lo de la circulación, pero igual, si su problema es su diabetes, yo no le voy a mandar insulina, ni siquiera me sé cómo. Si su problema es un pie Charcot, pues yo no sé calcular ortesis, y no porque vea muchos significa que me voy a meter a las ortesis. No es mi área, ¿no? Mejor lo mando con el que sí sabe de eso. Y entonces, al menos en lo personal, yo intento mantener toda la consulta muy orgánica, y que sea realmente un manejo integral. Les comento yo mucho a los pacientes que si alguien les promete que ellos son especialistas en pie diabético y que ahí está la solución, han caído en las manos equivocadas. Porque nadie tiene la capacidad de sacar él solito un pie diabético, o muy difícilmente, pues al menos un pie complicado, por ejemplo, pues va a ser difícil. Tal vez alguna ampolla, alguna lesión pequeña, no sé, se puede controlar, pero ya un pie neuropático, ya un pie vascular, ya un pie infectado, igual cuando vemos pacientes con infección aguda, yo también les digo, mire, yo no puedo dar presupuesto, porque si le tomo el cultivo y la bacteria que sale necesita un antibiótico de 2,000 pesos la dosis y necesita 4 dosis al día, yo se la tengo que dar y se va a gastar de puro antibiótico 8,000 pesos diarios, más los demás medicamentos, más el hospital, más lo que necesite, y si se opera, pues échale tanto y tanto y tanto. Entonces, lo mejor es prevenir. O sea, la mejor forma de ahorrar es prevenir. Así como todos tenemos seguro de coches, pues todos debemos de tener seguro médico, ¿no?
Y esto es algo que hay que evitar mucho a los pacientes porque no lo ven así. Yo les digo, miren, yo lo hospitalizo, lo dreno, le quito el pus, le hago la revascularización, todo lo que esté en mis manos. Pero yo necesito que lo vea un médico internista o endocrinólogo y un infectólogo. Porque si están acudiendo conmigo, que ya soy especialista, pues significa que es un problema más grave, que ya no vamos a resolver con pastillitas en casa, ¿no? Cuando es un paciente muy avanzado. Cuando es un paciente que viene notando, pues les decía yo, ¿sabe qué? Esto está bien controlado, su glucosa está bien, siga donde lo están atendiendo. Pero sí, bien importante que explicar eso. Yo solito no le voy a poder resolver todo. Necesito de ayuda y el pie diabético es una enfermedad que tiene que ser abordada de forma multidisciplinaria. Y ahí es donde en las instituciones viene el problema. Porque nadie quiere ver al paciente de pie diabético. ¿Por qué nadie lo quiere ver? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué nadie quiere ver al paciente de pie diabético? Bueno, muchos no lo quieren ver solo, no quieren trabajar en un tratamiento multidisciplinario. Pero más bien en la institución yo diría que es al revés, porque saben que al paciente que le meten de pie diabético nadie más lo va a querer ver. Y que si le pides una interconsulta de medicina interna va a llegar, le va a hacer un ajuste de la insulina y nunca lo va a volver a ver, que no lo van a meter en su censo, que no le van a pasar visita. Y que si tiene una infección y le hablas al infectólogo, pues te va a decir, pues ponle lo que salió en el cultivo y no lo va a ver y no se va a involucrar. Y si lo mandas al traumatólogo, te va a decir, aquí no se hacen ortesis y no lo va a ver y no se va a involucrar. Y entonces ya sea el cirujano, el trauma, el angiólogo o el internista o a quien le haya llegado ese paciente, va a estar solo. Y en la institución pues, se complica. Y entonces, ¿para quién es la bronca? Para el que se lo hospitalizaron. En cambio, si se echara a andar realmente una capacitación en todos los hospitales y un consenso y en todos lados se supiera que todo paciente con pie diabético va a estar a cargo de todos esos servicios, pues les aseguro que les iría su problema. Y entonces, pues pásaselo. Entonces, lo mismo hay que extrapolar por fuera. Y yo siempre les he dicho, pues, la coherencia es lo más importante. O sea, yo como era en el hospital civil, soy en el hospital memorial. Si en el hospital civil pedía una interconsulta a Berna por celulitis, en el memorial también la tiene. Si en el hospital civil los mandaba al traumatólogo por un pie de charcos, ahorita también lo hago. Si allá quería que todos lo vieran, pues entonces aquí también quiero que lo vean todos. No se vale decir, ahora porque yo soy el que cobra, yo le pongo la insulina y yo le pongo el antibiótico y yo soy Juan Camané y yo lo saco solo. O sea, hay que pensar siempre eso. ¿Cuál sería el panorama ideal para nuestro paciente? No, pues incluso que se le haga una resonancia. Ok. Y siempre tenemos ese escudo de decir, es que aquí no se puede, aquí no hay lana, aquí no se ve. Pues ¿por qué no se puede? Pues ni siquiera lo intentamos. Si nosotros empezamos a intentarlo, pues se puede. El paciente que les mostré que tenía el absceso y la isquemia, a él hicimos una resonancia magnética. Y gracias a la resonancia magnética nos dimos cuenta que tenía un absceso. Porque cuando llegó, no se veía infectado y aumentado de volumen, pero no se le palpaba tumefacción, lo puncionamos, no salió pus. Pero si tenemos todas las herramientas y si la literatura y la ciencia nos dice que es lo que tenemos que hacer, pues es lo que tenemos que hacer. Y yo les digo, no, doctor, es que me va a salir muy caro. Claro, le va a salir muy caro. Tristemente me lo traen tarde. Pero yo le aseguro que si ustedes se involucran con todo esto, la probabilidad de que le vaya mejor es mucho mayor a que si lo quiera hacer yo solo. Y si usted me pide que lo haga yo solo, perdón, pero no soy el médico. ¿Había otro paciente? Sí. Doctor, la inquietud de la señora creo que era también aparte del edema. Sí. El edema es porque lo están vendando mal y porque ahorita no camina. Entonces, si no está caminando, la sangre que le llega no está regresándose y se le va a hinchar el pie.
Eso no es algo que nos preocupe mucho en esta etapa. Ahorita lo que queremos es que esto cicatrice. Ya que esto cicatrice, lo ponemos a caminar, le mandamos sus medias de compresión y el chavo se le controla. ¿Y qué más le preocupaba? Es que lo que me preocupaba es que en la que yo le había cerrado, en la primera, ¿Sí? como que yo le veo una manchita roja ahí, doctor, ahí. ¿Ah? Y es que ya lo tenía seco, y como que se le volvió a... Aquí en estos puntitos se me hace que está rechazando un poquito. Yo creo que las suturas que usan para cerrar eso, el cuerpo las está rechazando. Pero ahí sí mejor cuídalo con la doctora, porque yo no sé bien qué le hice. Tal vez le digo las suturas y me dice, pues me usé suturas. ¿Verdad? Entonces, no me gusta mucho meterme a opiniones, porque al fin y al cabo yo no estuve ahí. O sea, lo vi esa vez en el hospital, pero ya no vi la cirugía, ni qué le hicieron. No, pues ya no ni lo eso. hizo. Entonces, quien más le puede responder de eso es la doctora. Sí, sí, sí. Aquí lo que yo creo que sí valdría la pena sería reavivar el borde. Y quitar eso, reavivar el borde. En Arizona usaban mucho timolol, las botas para el glaucoma, los bordes de las heridas. Y lo hemos estado utilizando y mejoran un poco. El problema es que sí se tienen que estar citando más seguido porque crean mucho de este tejido perilesional y hay que estarlo levantando, pero sí aceleran el cierre de los bordes. Pero ¿Timolol, sí? ¿Timolol? ¿Timolol? Ah, no, sí, no, pues digo, mejor verlo con la doctora porque yo no quiero decir cosas que luego no sean ciertas, ¿verdad? Pero la verdad yo lo veo muy bien. Es que ella, ya que nosotros fuimos, nos dijo que ahorita no lo podía atender, que hasta en 3 meses, y le dije yo que si no era mucho tiempo, pero como él era el que lo cuidaba, pues ya seguimos con él. Pues es que realmente no trae nada la circulación. No, está bien de la circulación. Joven, préstame la póliza, por favor. Y a ver, ¿a quién más tenemos por acá? Doctor, yo le digo, mire, Si quieres, se la muestra No, de la no se preocupe. Esa es una pequeña tecatita que se hace antes de que se formen las piedras. ¿qué quiere, doctor? Ella es Juliana Hernández. Tiene 32 años. No, ya sigue. Su trabajo es portadora de insuficiencia renal crónica, hipertensa, es portadora de ictus eritematoso sistémico, hipotiroidismo y un prolactinoma. De todo esto la atiende en el IMSS, la atiende un nefrólogo, un médico general, un endocrino, un reumatólogo y un oncológico. Para dichas enfermedades recibe nifedipino, losartán, metoprolol, acetate y ácido glucofenol, prednisona, calcitriol, ácido fólico, carvedolina, levotirosina. Bueno, también está diagnosticada como síndrome de Cushing y presenta edema de las extremidades inferiores. Tiene una fístula arteriovenosa cerrada ya en la extremidad superior derecha. Trae un catéter subclavio para la hemodiálisis que se la hacen 3 veces a la semana. Me han transfundido en múltiples ocasiones y está operada de OTB hace 10 años. Desde hace 2 años presenta cambios de coloración a nivel manual y lateral y desde hace un año ulceraciones que presentaban heridas con escaras secas que se las debilitaron ayer y que empezaron a poner esos parchecitos que traen el día de hoy. ¿No tienen otro pañal? Sí, ya me Partigras. unos parches de la Partigras. Platíquenos entonces, ¿cuándo empezó con esto? Hace un año. Hace 2 años con cambios de la coloración de la piel y hace un año con las ulceraciones. No, a ver, aquí me voy a sentar yo. A ver, échamelo.
Es que ahora me salió como, ya se me había secado lo de acá y me salió abajo. Bien. Estos me salieron hace como ¿Podemos 4 levantar años. más acá? Sí. ¿Varices en su familia? No, ¿Usted varices que se note grandes? no. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica aquí de los presentes? Me interesa escuchar. ¿Cuál? Es que es venoso. ¿Qué es venoso? ¿Quién más? Suficiencia. ¿Quién más opina? Hace unos años me hicieron una biopsia. No les diga eso todavía. ¿Venoso todos? Ok. ¿Por qué? Por la hiperpigmentación, la Ujú. localización, La localización. los antecedentes. Y si no tiene muchas varices ni hay herencia para varices. ¿Cómo podríamos saber? Con una curva. ¿Le han hecho algún ultrasonido? ¿Sí? ¿De las piernas? Me dijo que no tenía nada. No, bien. Que no era vascular. Yo no creo que sea vascular. La verdad. Ahí viene la jiribilla del asunto. Yo no creo que sea vascular. Y en la biopsia salió que era úlcera del vacío. No, todas son vasculares. Yo no creo que sea vascular. No tenemos un ultrasonido. El primer paso sería hacer un Doppler. ¿Está bien? Evidentemente, si en el Doppler nos dice hay reflujo en la safena, tenemos que tratarlo. Estoy de acuerdo que está manchado y que está hacia la zona de los tobillos, pero la localización externa, ¿vale? Y la localización posterior. Me empezó con un puntito negro. Entonces, habitualmente la úlcera varicosa inicia ya sea en una zona de venas o en una zona donde hubo algún traumatismo. Si observamos además qué otros datos de enfermedad venosa tiene, la realidad es que no tiene muchos. No se tocan venas, no hay venas saltadas, no hay piernas hinchadas. ¿Vale? Tiene el factor del Cushing, que puede provocar pigmentación, y tiene también el factor del trabajo. Tiene un trabajo donde está parada todo el día. Entonces, tenemos unas venas que son débiles, unas venas que son delicadas y que van a estar extravasando más de lo que se hace de forma normal. Evidentemente, este tipo de lesiones muchas veces sí se ven beneficiadas de usar medias de compresión, aun si la causa no fuera un reflujo, porque mantienen la presión capilar disminuida y sí pueden mejorar la vascularidad de la herida. Pero yo que crea que la causa primaria es por eso, la verdad es que no. Tenemos muchos antecedentes de enfermedades, entonces una causa frecuente de lesiones en los pacientes con insuficiencia renal son las alteraciones en la paratiroides, que nos puede dar cuadros de acúmulo de calcio en la piel, en los vasos, en la microvasculatura, y puede provocar ese tipo de lesiones. Entonces tendríamos que investigar por ese lado. Y además tiene lupus, si no mal recuerdo, con varios inmunomoduladores y antiinflamatorios esteroideos. Entonces tiene también una cicatrización inhibida. Probablemente esto hubiera cicatrizado ya si no tomara este tipo de medicamentos, pero no los podemos suspender porque nos puede descompensar todo lo demás. Yo creo que lo indicado aquí es hacer una biopsia, porque efectivamente trae pulsos, no se ve que sea vascular. Descartamos el 85% de las causas. No tuvo traumatismo. ¿Qué nos queda? ¿Qué otras causas de herida hay? Y el dolor. Ahorita platicamos. ¿Alguien? Hay úlceras hipertensivas, hay úlceras vasculíticas, hay úlceras por calcio. Entonces, no toda la herida en piernas va a ser vascular. Y sobre todo que una paciente como usted, que tiene muchas otras cosas,
raras, por así decirlo, diagnósticos poco frecuentes, ¿qué tenemos que pensar? Es que esto seguramente no es algo normal, no es algo de lo frecuente, algo inmunológico, una vasculitis seguramente. Inclusive hasta enfermedad celíaca. Puede ser por lupus. La vasculitis sí puede llegar a dar lupus, la enfermedad celíaca, casos extremos, también puede acompañarse de Además úlceras. tiene obesidad y bueno, todo el peso. Entonces, La reumatoma bueno, de acá de Camelina. ahí sí yo ya no soy el especialista. Mejor le puedo recomendar a un reumatólogo si quiere. Pero tenemos que ver esto. Tenemos medicamentos que están inhibiendo la cicatrización y tenemos enfermedades que están alterando la microcirculación. Entonces, yo creo que es una biopsia. ¿Qué le salió en la biopsia? Vasculitis. ¿Vale? Vasculítico es diferente a venosas, a vasculares. ¿Vale? Entonces, esto vasculítico es una alteración en la circulación microscópica. Nosotros tenemos nuestras arterias, nuestras ramas y luego las arteriolas y luego los capilares, que son los que ya llegan hasta las células. Son vasos que no podemos ver a simple vista. Si los quisiéramos ver, necesitaríamos un microscopio que tenga unas magnitudes grandísimas para poder alcanzar a valorarlos. Entre el problema del calcio, de la insuficiencia renal, entre los medicamentos que toma, entre la enfermedad inmunológica, ha hecho que estos vasos pequeños se estén dañando. Y si por ahí hubo algún piquete, algún golpe, se rascó o algo que muchas veces ni siquiera le damos importancia, es algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos sucedió, con eso puede ser suficiente para que se activen este tipo de lesiones. ¿Vale? Entonces, pues yo ahorita que recomendaría hacer el doble. ¿Por qué? Porque si bien mi sospecha diagnóstica es que no es algo, de todas formas lo tenemos que confirmar. Recordemos que nosotros tenemos que hacer los diagnósticos de dos formas. Uno, pensar qué es lo más frecuente que puede tener, y dos, qué es lo más grave que puede tener. Cuando estamos en urgencias, tenemos que pensar qué es lo más grave, pero cuando estamos en consulta tenemos que pensar qué es lo más frecuente. ¿Y qué es lo más frecuente? En este caso, una úlcera venosa. Estoy de acuerdo. ¿Y la tenemos que descartar? Yo creo que sí. Pero estoy más con la tendencia a que salga normal, a que salga alterado. La verdad, clínicamente a mí no me da la impresión. El problema de esto, pues, es que el tratamiento es precisamente inmunomoduladores y ya los está recibiendo y no ha cerrado la herida. Entonces, es un paciente, como comentábamos, necesita manejo multidisciplinario. Si no controlamos la causa, que seguramente va a ser reumatológica, no vamos a poder controlar esto de la herida. Aunque le pongan parches y cremas y apósitos. Con nosotros me salieron hace como 3 años. Pues esto es recurrente. Y si ya hay una biopsia que dice que es vasculitis, pues ya para qué queremos el ultrasonido. Sí, como cualquier otro paciente. O sea, tiene los corticoides y tiene el hipotiroidismo. Entonces, pues, si con esas dos enfermedades no hemos entendido que nos tenemos que cuidar al máximo, ¿con qué? ¿Con la renal? ¿Con las úlceras? O sea, si para estas alturas no se me ha cuidado, ¿qué necesita para que se cuide? ¿Mande? Dígame, no, pues que me interesa saber, es algo que me causa pues todos los pacientes curiosidad. decimos, no, sí me cuido, pero Entonces, ¿qué hay que prácticamente hacer? si comemos en la calle, pues no nos ¿Y qué tal? Vamos a hacer un trato, una propuesta. ¿Qué tal que en vez de estar yendo tanto al IMSS, nos cuidamos más en casa? ¿Cree que le vaya mejor en el IMSS o peor? ¿Peor? ¿Si se cuida bien en casa? No, porque ay, no, ya me ven y ya ni me quieren. ¿Cómo te dicen? Ay, es Juliana, ay, usted es paciente.
Entonces, Ya se mueren las personas que nos dejan 3 horas. Ya está bueno. Y me les salgo, me no, a lo que voy es, si se cuidara un poco más, tal vez no pasaría tanto tiempo en el hospital. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, porque hay compañeros que se enojan porque el doctor les dice, pero es que trae bien pinchado. Sí, pero pues ¿cuántos litros traes de agua? ¿Cuánto? Si te quedas 2 o 1 Claro. ¿cómo te sientes? ¿Estamos? Sí. Ya quedó, ¿eh? Ándale. Sí, ya me tienen harto los de arroz. No me las tomo a ver. A mí me tienen hartos los pacientes, aquí estoy. Ya los doctores. Sí, y aquí está. Pero no pierdo la esperanza de quedar con alguien. No tiene la esperanza de caer con el que le diga lo que usted quiere escuchar. Esa es la diferencia. ¿Vale? Lo de indicado. ¿Quién es el indicado para curar esto? El paciente. El paciente. O sea, para que nuestros tratamientos funcionen, necesitamos cuidarnos. O sea, es algo, para que el coche funcione, hay que cambiarle el aceite, hay que echarle aire a las llantas, hay que ponerle gasolina, hay que llevarlo a sus servicios, ¿no? Y si yo lo llevo al servicio y cuando me lo dan me meto a los baches, lo traigo con la pura reserva, le quemo el aceite, pues aunque lo lleve a servicio cada que me pidan, el coche se va a fregar. Es lo mismo. Y si al contrario, si usted el coche siempre lo trae tanque lleno, le hace sus servicios cada que le tocan, lo trae bien limpiecito, bien aspirado, no deja que coman adentro, no deja que metan nada que manche, ¿cómo va a estar el coche? Y lo va a llevar al servicio y ni le van a hacer nada. ¿Vale? Entonces, somos como carros. ¿Vale? ¿Qué pasa con un coche que se le friega la dirección, que se le friega la hojalatería? Ya no queda igual, ya no queda como nuevo. ¿Vale? Y si se me fregó la dirección y me esperé hasta que el coche me dejó tumbado para llevarlo, pues probablemente ya ni sirva y me digan ya no hay nada que hacerle a este carro. ¿Sale? Entonces yo no quiero que usted llegue a ese punto, donde llegue y ¿sabe qué? Pues ya no hay nada que hacer. Váyase con el Padre y espero que lo pase bonito. No queremos que llegue hasta ahí. Hay que meterle la manita de gato, hay que llevarlo al mecánico, pero empieza ¿de dónde? De los cuidados propios. Si nosotros no cuidamos bien ese coche, si nosotros no cuidamos bien ese cuerpo, pues los doctores no le van a poder hacer nada. ¿Vale? Aunque se la lleven a Alemania, a Japón o a Estados Unidos. Es una compañía que está bien buena. En la Cruz Roja hay un... Perdón que los interrumpo. Gracias, buenas tardes. Uno de los huesos. Sí, traumatólogo, doctor alemán. Y le digo, pues que te va a decir que van a hacer eso. Pues claro. Y se enojó. Pero es que Y si le pagan el vuelo a Nueva York, ¿qué cree que le van a decir allá? va a tumbar el labio. Ni va a despegar, ni va a llegar. No, pero a lo que voy con esto es, sabemos que es una enfermedad compleja y usted lo sabe mejor que cualquiera que está aquí, porque nosotros no hemos tenido que pasar por lo que usted sí ha tenido que pasar. Y yo sé que de repente con tantas cosas es difícil encontrar ese impulso de decir, vamos a echarle ganas. De repente lo que decimos es a la fregada todo, yo quiero ser feliz, quiero vivir y adiós lo demás. Y se vale, si quiere vivir poco tiempo. Si quiere vivir poco tiempo. ¿Vale? Entonces yo les digo así a mis pacientes, ¿usted no se quiere cuidar? Ok, pero hay que ser congruentes. Si me dice yo no me voy a cuidar porque me quiero morir a los 40, adelante, espero que no sufra. ¿Vale? Espero que no acabe intubado y ahí con úlceras y todo fregado. ¿Vale? Entonces, si no somos congruentes, acaban esas cosas. Si usted me dice yo quiero vivir mucho tiempo, pues se tiene que cuidar para vivir mucho tiempo. Ninguna medicina lo va a lograr solita. Ándale pues. Ya quedó, ¿eh? Sí, gracias.